Muchas gracias a todos los que han podido y han tenido el tiempo para conectarse y compartir con nosotros este pequeño seminario, taller o conversatorio. Estuvimos discutiendo cuál era el nombre correcto y la verdad es que probablemente en español no hay un vocablo que refleje exactamente lo que hoy día vamos a tener. Eh, Somos la red de investigadores chilenos en innovación, red que nace ya casi hace 4 años atrás, con el objetivo de aglutinar, juntar, reunir a quienes realizan investigación en temas de innovación, tratando de servir de contraparte, proveedor de información o simplemente de un soporte para aquellos que necesitan tener algún tipo de antecedentes sobre qué está pasando con la innovación, cuáles son sus efectos, cómo poder gestionar la innovación, tanto en el ámbito público como privado, y hoy día también decirlo para la sociedad civil. Se crea esta red con un poco más de 30 investigadores, hoy día ya somos más de 70, y la verdad es que el diagnóstico que teníamos en un inicio era que existía una gran dispersión, aun cuando existía una masa crítica en nuestro país suficiente para una primera etapa, pero la gran dispersión nos impedía poder realizar actividades en conjunto y poder también responder de manera más coordinada a las necesidades que estaba teniendo el sector público y el sector privado. Así nace esta red y primero partimos muy en carácter académico, estamos hablando de los 2 primeros años, tratando de compartir actividades tipo seminarios o congresos más bien de carácter tradicional, y ya el año pasado con el inicio de la pandemia tratando de compartir información a través de este tipo de seminarios. ¿En qué estamos durante este año? Primero, estamos en un proceso de construcción de nuestra organización per se. Estamos redactando los términos de referencia o la declaración estratégica de nuestra organización para poder conformar y ser parte de una estructura jurídica que permita poder ser un actor oficial dentro del sistema nacional de innovación y también poder ser un interlocutor para actividades internacionales. Ahí hay un grupo de parte de los investigadores trabajando en este desarrollo de estos elementos para esperamos en el segundo semestre estar constituyéndonos como una corporación o una fundación en función de los intereses del grupo. Pero simultáneamente hemos puesto en marcha una manera distinta de trabajar, a diferencia del año pasado, donde teníamos actividades más bien de corte tradicional. Este año nos hemos propuesto tener una parrilla o un conjunto de actividades que permitan interactuar de una manera un poco distinta. El caso del día de hoy exactamente es un seminario donde intentaremos mirarlo desde 2 puntos de vista, de una perspectiva académica, un estudio con los antecedentes suficientemente metodológicos que permitan entregar información refutable, ¿cierto? O verificable por parte de otros pares que deseen utilizar información técnica, pero a la vez generar también una discusión al alero de las implicancias y de cómo han venido avanzando, en este caso en Chile, la ley de incentivos tributarios y su efecto o su, digamos, influencia en el sector privado, que era donde principalmente está orientada esta norma. Entonces, de este tipo de seminarios esperamos estar realizando en 3 o 4 en el resto del año, donde conjuguemos los aspectos más bien metodológicos, teóricos de una investigación con la perspectiva empírica o de la aplicación de ese tipo de conocimiento en nuestra realidad nacional. Nuestro foco es la innovación para Chile. De esta forma, queremos unir también a lo que estamos levantando en nuestro sitio web, www.redinvestigadoresinnovación.net, a la información que está ahí disponible, donde estamos levantando una serie de antecedentes para los que quieran encontrar de una manera fácil información y publicación en el ámbito de la innovación para nuestro país, tanto académicas como estudios, puedan ahí rápidamente acceder a ese tipo de información. Entonces, con esos 2 elementos es lo que nos estamos presentando este año. Y finalmente, comentarles que como red, ¿cierto? Nos hemos propuesto al menos 3 objetivos y eso es lo que hoy día forma parte de los pilares estructurales de este conjunto de investigadores, y no solo investigadores, sino que personas interesadas en información objetiva de innovación. Y digo objetiva porque también sabemos que la innovación se ha prestado mucho como herramienta de marketing comunicacional, con pocos elementos conceptuales detrás que sea realmente innovación. Y nos hemos planteado 3 objetivos. Primero, establecer una red, construir una red que permita un trabajo colectivo, conjunto, dinámico y a la vez flexible. Lo segundo, servir de base como agente proveedor de información propia o de tercero para los tomadores de decisión, tanto públicos como privados en nuestro país. Y un tercer pilar, que es contribuir
a los procesos formativos de capital humano en diferentes niveles para el desarrollo de nuestro país del área de la innovación y hayan más personas ayudando a estudiar la innovación, cuáles son los factores claves que ellos están permitiendo, y por otra parte, para los que hacen gestión de la innovación, poder tener herramientas suficientemente sólidas para sus procesos dentro de las organizaciones. Así que tenemos una agenda bien nutrida, por eso que tenemos ahí a Daniel Goya, que es uno de los directores ejecutivos de este grupo, ya totalmente despeinado, caótico, porque no puede ni hablar, porque tiene bloqueado su micrófono, pero intentamos que esto sea muy dinámico, activo, les agradecemos mucho la participación y con Daniel estamos tratando de abrir la participación a otros investigadores para que vayan tomando también los roles de dirección ejecutiva. Así que les agradezco de nuevo, les insisto, su participación, su asistencia y dejo a la coordinadora de eventos, de difusión, actividades de vinculación, a Carolina Calvo, que en conjunto con Nadia Alvis, que está aquí también presente con nosotros, son las que han estado coordinando y organizando este evento. Si hay algo que sale mal, somos responsables Daniel y yo, por eso que Daniel acaba de levantar la mano, y si algo sale bien, es gracias al trabajo de Carolina y de Natalia. Estamos con equidad de género además en esta actividad del día de hoy, así que otro punto a favor de la red. Carolina, te dejo la palabra. Ya, partimos entonces. Bueno, agradecer también la presencia de todos ustedes, agradecer a nuestros expositores. Como decía Ernesto, hoy día vamos a tener dos presentaciones. La primera está a cargo de Natalia Madrid, quien es ingeniera civil industrial de la Universidad de Concepción y magíster en gestión financiera en la misma casa de estudio. Y actualmente trabaja en gestión de la calidad de la educación superior en un proyecto de la Dirección de Desarrollo Estratégico de la Universidad de Concepción y también realiza docencia sobre contabilidad general y de costo en el Departamento de Ingeniería Industrial. Y la acompaña doctor en Economía de la Universidad de Chile, magíster en Economía, Recursos Naturales y Medio Ambiente y ingeniero comercial, mención en Economía, de la Universidad de Concepción. Así que los dejo para que puedan comenzar su presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carolina. Natalia, ¿te parece si yo hago una introducción o contexto del estudio para que después tú puedas desarrollar la presentación? Sí, por supuesto. Ok, bueno, les cuento. Este estudio se enmarca dentro de dos proyectos que nos adjudicamos en el Departamento de Ingeniería Industrial, dos proyectos Innova Chile, que tenían por objetivo el desarrollo de generación y conocimiento asociado a las políticas de innovación. A partir de estos proyectos, 2015-2016 y otro 2017-2018, surgieron 4 publicaciones WOS y 3 publicaciones Scopus o Cielo. Básicamente, estos proyectos tenían por objetivo el tratar de generar estudios basados en técnicas de evaluación ex post, analizando políticas de innovación. En términos históricos en nuestro país, la mayor cantidad de estudios que se habían desarrollado similares en esta área tenían que ver con estudios desarrollados por Benavente y Álvarez, que básicamente ocupaban modelos, un modelo que desarrolló Crepón y colaboradores en el 98, que es un modelo semiestructural que tiene por objetivo vincular productividad, gasto en innovación y también en actividades innovativas. Pero no se habían desarrollado publicaciones que tuvieran que ver con utilización de técnicas de evaluación ex post para el análisis de políticas de innovación. El primer proyecto estuvo basado más bien en el desarrollo de construcción de bases de datos, de la construcción de la encuesta de innovación en empresas que existen en Chile. El objetivo de ese trabajo fue más bien vincular estas encuestas porque son encuestas de corte transversal y por lo tanto no hay un seguimiento de las mismas empresas a través del tiempo, no hay datos de panel. Y por lo tanto el objetivo fue construir datos de pseudo panel para hacer evaluaciones de subsidios de innovación a través de técnicas de evaluación ex post. Y posteriormente, en el segundo proyecto, ya nos enfocamos en el desarrollo de una evaluación de la ley de I+D y en ese marco surge la tesis de Natalia, que va a exponer en este instante.
donde finalmente eso se termina publicando el año 2020, ¿ya? Entonces los dejo con Natalia para que les cuente más detalles de este estudio, y luego yo al final vuelvo a la parte de conclusión y limitaciones. Muchas gracias, profesor. A ver, ¿me escucho bien? Ya, estupendo. Y se ve bien la pantalla, ¿cierto? Perfecto. Ya, entonces buenas tardes a todas y todos los participantes. En primer lugar, quiero dar gracias a la invitación y también a la introducción del profesor Mardone. Esta investigación se llama Evaluación ex post de la Ley de Incentivo Tributario para la I+D en Chile, como mencionó recientemente el profesor. Se publicó en la Academia Revista Latinoamericana de Administración. Ahora, como contexto, primero haremos una introducción de qué es lo que es la Ley de Incentivo Tributario a la Investigación y Desarrollo I+D. En primer lugar, el apoyo público a las actividades en I+D se ha justificado como una forma de corregir las fallas de mercado que provoca la subinversión en I+D por parte de las empresas, como propone Arrow. Por lo tanto, acá el Estado tiene un papel importante en la promoción del espíritu empresarial, la innovación y también el uso de la ciencia como herramienta para resolver problemas, como actualmente lo son el cambio climático y también la pandemia COVID-19. ¿Qué sucede en Chile? En el caso particular de Chile, el año 2008 se creó el primer instrumento de apoyo indirecto al financiamiento de la I+D, la Ley de Incentivo Tributario a la I+D, cuyo propósito es contribuir a mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas mediante un incentivo tributario que es un crédito fiscal del 35% del gasto privado en I+D, de proyectos registrados y certificados ante Corfo, y el 65% restante de este gasto se reconoce como gasto para producir renta. Luego, el año 2012, se introdujo una modificación a esta ley, que dentro de los cambios significativos está el monto, la modalidad y también los requisitos. Sin embargo, un dato relevante que es necesario recordar y también mencionar es que el gasto en I+D en Chile alcanzó el 0.36% del PIB durante el año 2017, lo cual está muy por debajo de la media de la OECD, que es 2.38%. Por lo tanto, se hace necesario evaluar la efectividad y el impacto de la Ley de Incentivo Tributario a la I+D, que constituye una política concreta para promover actividades innovadoras en el país, y ese es el propósito de este estudio. Revisión bibliográfica. Bueno, a pesar de que existe una considerable cantidad de estudios empíricos dedicados a evaluar la efectividad del apoyo público a la I+D, no existe un consenso claro sobre el efecto que tienen los incentivos fiscales, ya que los resultados que encontramos en otros papers es que estos son específicos para cada país, política y también periodos analizados. Por ejemplo, Martín y Herrera, el año 2015, afirman que dentro de los países de la OECD existe un efecto positivo de los incentivos fiscales sobre el gasto en I+D. Por otro lado, tenemos a Radas, que no encuentra un efecto positivo de estos incentivos fiscales a la I+D en Croacia. Por otra parte, Lockton y Mogen afirman que estos incentivos fiscales se disipan parcialmente en salarios más altos de los trabajadores de I+D, en lugar de contribuir a gastos adicionales en I+D. Mientras que Koga, al estudiar Japón, concluye que estos incentivos estimulan principalmente la inversión en I+D en grandes empresas. Sin embargo, se ha argumentado que esta evidencia en países desarrollados tiene poca validez externa para los países en desarrollo, como propone Castellacci y Lie. Por eso es que distintos autores en el último tiempo se han centralizado en realizar estudios empíricos para países en desarrollo de economía emergente. Ahora, ¿qué sucede en Chile? En específico, en Chile se han realizado algunos estudios sobre los subsidios en I+D con técnicas de evaluación ex post, como Benavente, Mardone y Zapata. Pero hasta donde sabemos, o al menos cuando se realizó esta investigación, no existen investigaciones previas que han analizado los efectos y los impactos de la Ley de Incentivo Tributario sobre el gasto en I+D en Chile. Así, la originalidad de este estudio es que aporta evidencia nueva, evidencia empírica, para poder evaluar las políticas de innovación en Chile. Descripción de datos. Para nosotros realizar este estudio, como bien se mencionó al inicio, se creó una base de datos de panel a partir de la 9ª encuesta de innovación de empresas realizada en Chile.
Esta encuesta es de corte transversal, pero tiene algunos datos para el año 2013 y 2014. Por eso pudimos construir esta base de datos de panel. Ahora, con respecto al tamaño de la muestra, fueron 5.620 empresas, que el 38% fueron grandes empresas, el 22% fueron medianas empresas y el 40% fueron pequeñas empresas. Si uno analiza los datos, se da cuenta que las grandes empresas presentaron el mayor porcentaje de conocimiento, un 31%, y de aplicación, un 2,5%, a la ley de incentivo tributario a la I+D, mientras que también estas grandes empresas fueron las más beneficiadas para los años 2013 y 2014. Por otro lado, las variables de este estudio se utilizó como variable de tratamiento la ley de incentivo tributario a la I+D. Como variable dependiente se utilizó el gasto en millones de pesos chilenos de diferentes inputs o insumos innovadores, como por ejemplo la adquisición de activos innovadores, la adquisición de conocimiento externo en innovación, la formación en innovación, la introducción de innovaciones, el diseño de innovación y también el gasto total de innovación. Finalmente, ¿cuáles fueron las variables de control? Estas fueron variables ficticias para el tamaño de la empresa, pequeña, mediana, grande, el número de trabajadores según nivel educativo, ya sea primaria, secundaria, técnica, profesional, maestría y doctorado, y también las exportaciones y las ventas. Con respecto a la metodología de esta investigación, se utilizó Difference in Difference, diferencia en diferencia, que la podemos abreviar como DID, y técnicas de matching o emparejamiento, que son las técnicas que a menudo utiliza la literatura empírica para comparar los resultados entre un grupo de tratamiento relacionado con un grupo de control en ausencia de datos experimentales como propone Abad y Cataneo. Ahora vamos a empezar explicando la técnica diferencia e indiferencia de forma bien general en pos del tiempo. La técnica DID lo que hace, en términos prácticos, es que mediante diferencias compara los cambios a lo largo del tiempo de un grupo de firmas que no han utilizado la ley de incentivo tributario a la I+D con un grupo de firmas que sí la utilizaron. Y así, según Abad y Cataneo, para poder aplicar esta técnica se plantea una regresión, que es la que ustedes pueden ver ahí en la presentación, donde aquí I sub IT va a ser el gasto en actividades innovadoras de la empresa y en el periodo de T, que son los gastos en innovación que mencionamos previamente. Alfa sub I va a ser el efecto fijo para cada empresa, lambda sub T el efecto temporal para cada periodo, Rho va a ser el efecto causal del tratamiento, D sub IT va a ser la variable de tratamiento asociado a la ley, beta va a ser un vector de K parámetros que vamos a estimar. X apóstrofe sub IT va a ser el vector de variables de control, que son las características de empresa, el tamaño, el número de trabajadores, etc. Y finalmente vamos a tener el error aleatorio. Con respecto a la técnica de emparejamiento o matching, ¿qué es lo que hace esta técnica? Intenta encontrar un gran grupo de empresas no tratadas que sean lo más similares posible a las empresas del grupo de tratamiento, para así poder utilizarlo como sustituto del grupo de tratamiento en un escenario contrafactual. Y para eso utiliza una variable de tratamiento binaria, D sub I, que va a ser 1 cuando la empresa sí utiliza el incentivo y va a ser 0 en el caso contrario. Ahora, en el caso simple de emparejamiento, cuando es 1 a 1, el estimador del efecto promedio de tratamiento en los tratados, que se denomina ATT, ¿cómo se va a obtener? Este se obtiene como el promedio de las diferencias en las variables de resultados entre las unidades que fueron tratadas, en este caso las empresas que utilizaron el incentivo, denominado I sub I, y sus gemelos, que son las empresas que se van a emparejar, los gemelos en el grupo de control, como se detalla en la siguiente fórmula expuesta. Ahora, el estimador de emparejamiento con diferencia e indiferencia, que es la combinación de los dos métodos que acabamos de explicar, fue introducido por Hetman. ¿Y para qué? Para controlar los factores observables mediante el emparejamiento y los factores no observables invariables en el tiempo mediante la técnica D. La buena noticia es que se ha demostrado, distintos autores como Smith y Todd, que esta técnica conjunta proporciona mejores resultados que las técnicas de emparejamiento por sí solas. Así, lo que hace es que la técnica MEDID va a aprovechar la dimensión temporal realizando la técnica de emparejamiento sobre la primera diferencia
de la variable de resultado, como nosotros podemos verla en esta fórmula. Acá lo importante es saber que omega sub i son pesos muestrales de las unidades tratadas, que son las firmas, y W sub i son los pesos generados por el algoritmo de emparejamiento, que mediante ese puntaje de propensión se van a ir haciendo el matching entre las empresas más similares. Con respecto a los resultados, bueno, en este estudio nosotros aplicamos dos metodologías, entonces vamos a empezar explicando los resultados con difference indifference. Para nosotros poder aplicar el método diferencias e indiferencias, se analizan diferentes especificaciones de modelo con el objetivo de asegurar la robustez de los resultados. En el modelo 1 solamente se incluye como variable explicativa el monto del beneficio tributario en millones de pesos que corresponde a la ley de incentivo tributario a la I+D. En el modelo 2, adicionalmente, se incorporan variables relacionadas con el tamaño de la empresa. En el modelo 3, se agregan 6 variables explicativas relacionadas con el número de trabajadores según nivel educacional. En el modelo 4, adicional a las variables anteriores, se agregó la variable correspondiente a las exportaciones totales de la empresa en millones de pesos. Y finalmente en el modelo 5 se incorporó la variable que indica las ventas totales anuales de la empresa también en millones de pesos. Ahora, estos 5 modelos hay que recordar que se aplicaron para cada variable dependiente que corresponde al gasto en millones de pesos de los diferentes insumos innovadores, como la adquisición de activos innovadores, adquisición de conocimiento externo, formación en innovación, etc. Bueno, en la tabla 1, acá ustedes no sé si pueden ver bien, pero yo les voy a comentar los resultados principales. En esta tabla 1 se muestra que el monto de la ley de incentivo tributario a la I+D tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo a nivel del 5% sobre el gasto para la adquisición de conocimiento externo en innovación. Este gasto incluye categorías de patente, derechos de propiedad intelectual, licencia y know-how. Sin embargo, si nosotros analizamos los resultados, nos damos cuenta que el impacto es bajo, porque en concreto, por cada millón de pesos chilenos de incentivo fiscal obtenido, el gasto total de innovación solo se incrementa en aproximadamente 300.000 pesos, lo cual es explicado por el incremento en el gasto para la adquisición en conocimientos externos en innovación. En el resto de las variables no hubo resultados significativos. Acá nosotros en la tabla 2 podemos observar, por otro lado, los principales resultados con respecto al gasto total en innovación. Acá vemos que el monto de la ley de incentivo tributario a la I+D incrementa significativamente este gasto. Sin embargo, al igual que el resultado anterior, el coeficiente es bajo, observándose que aproximadamente por cada millón de pesos de incentivo tributario, el gasto total en innovación también aumenta 300.000 pesos chilenos. Como ya dijimos, este resultado es similar en el obtenido previamente, que demuestra que el gasto para la adquisición de conocimiento externo en innovación va a explicar el cambio en el gasto total en innovación. Acá nosotros encontramos otros resultados interesantes que vale la pena explicar, como por ejemplo, que el periodo de tiempo también es importante para explicar la variable de resultado, demostrando que el gasto total en innovación creció a lo largo del tiempo, entre 2013 y 2014. Asimismo, podemos darnos cuenta que nuevamente las grandes empresas gastan más en I+D, en este caso las grandes empresas gastan más del doble que las medianas y casi el triple que las pequeñas empresas. Además, curiosamente, también existe un efecto negativo y estadísticamente significativo asociado a las exportaciones. Esto implica que las empresas exportadoras tienen un menor gasto total en innovación, a pesar de que compiten en mercados internacionales. En el resto de las variables de gasto en innovación se observó que el monto de la ley de incentivo tributario a la I+D no tiene un efecto estadísticamente significativo y en particular para el gasto en adquisición en activos innovativos se observa además que este gasto aumenta significativamente entre los periodos de tiempo y que el tamaño de la empresa es relevante, nuevamente, porque las grandes empresas en este caso gastan casi 3 veces más que las medianas. Resultados, matching con diferencias e indiferencias. Bueno, para aplicar esta técnica de medir, nuevamente se utiliza la ley de incentivo tributario a la I+D como variable de tratamiento, pero en este caso binaria.
Si nos damos cuenta, con la técnica DIT analizamos el monto de este incentivo tributario. Acá es la utilización. Acá el grupo de tratamiento está formado por las empresas que utilizaron el incentivo el año 2014, excluyendo las empresas que lo obtuvieron en el 2013 o en ambos años. Por otro lado, se construyen dos grupos de control. El primer grupo de control va a corresponder a todas las empresas que no utilizaron este incentivo tributario en ninguno de los 2 años. Y el segundo grupo de control va a ser un subconjunto del primer grupo de control, pero tiene una restricción. La restricción es que las empresas que conforman este grupo tenían que conocer la ley de incentivo tributario ley I+D, es decir, este segundo grupo de control iba a ser más parecido al grupo de tratamiento. Por otra parte, las covariables o variables de control son el tamaño de la empresa, el número de trabajadores por nivel educativo, el número total de trabajadores, las exportaciones y las ventas en millones de pesos chilenos. Además, con el objetivo de obtener nuevamente resultados lo más robusto posible, se realizaron 15 estimaciones mediante esta metodología, incluyendo 5 tipos de kernel y también 3 variables de ancho de banda, 0.02, 0.06 y 1, que finalmente se relaciona con la sensibilización de los pesos del matching, del emparejamiento. Bueno, para comenzar con los resultados mediante MEDIT, nosotros acá en la tabla 3 se muestra el impacto de la ley en el gasto para la adquisición de activos innovadores. Podemos observar que tanto para el primer como para el segundo grupo de control, se observa que las firmas que utilizaron la ley de incentivo tributario, la I+D, tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo al nivel del 1% sobre el gasto para la adquisición de activos innovadores, que en este caso incluye las categorías de maquinaria, las categorías de equipo y también las categorías de software. Además, se observa un efecto menor en el segundo grupo de control. ¿Por qué? Porque probablemente, como bien lo mencionamos, las empresas que sí conocen la ley de incentivo tributario, la I+D, podrían ser más innovadoras y a la vez parecerse más a las unidades del grupo de tratamiento, que fueron las empresas que finalmente tuvieron este incentivo. Ahora, nosotros también podemos observar que este impacto con la técnica MEDIT no se detectó con la técnica diferencia e indiferencia, lo que se puede atribuir a que la técnica MEDIT compara las firmas tratadas con las firmas más similares del grupo de control, mientras que la técnica DIT realiza la comparación con todas las empresas no beneficiadas. Entonces ahí hay una diferencia. Por otro lado, acá en la tabla 4, nosotros podemos ver el impacto en el gasto para la adquisición de conocimiento externo en innovación. Y podemos obtener, dentro de los principales resultados, que tanto para el primer como el segundo grupo de control, se observa que las empresas que utilizaron esta ley de incentivo tributario, la I+D, tienen más probabilidades de gastar en la adquisición de conocimiento externo en innovación, porque en todos los modelos se va a obtener un efecto positivo y estadísticamente significativo al 1%. Ahora, este efecto obtenido con la técnica MEDIT también se detectó con la técnica DIT, aunque las magnitudes difieren, porque como lo hemos explicado, acá se está usando el uso de la ley y con la técnica DIT se utilizó el efecto sobre el monto en el uso de esta ley. Ahora, con respecto al resto de las variables, se obtiene que el uso de la ley de incentivo tributario no tiene un efecto significativo en el gasto para estas variables de resultado, como lo son el gasto en capacitación en innovación y el gasto en introducción de innovaciones. O también está la posibilidad de que, por ejemplo, para el gasto en diseño de innovación y el gasto total en innovación, los resultados no son robustos, porque no se obtienen los mismos resultados para el primer grupo de control en comparación al segundo grupo de control. Así que bueno, con esto hemos terminado de explicar la metodología, la descripción de datos, los resultados de forma general, y ahora le voy a dar la palabra al profesor Cristian Mardones para que explique la discusión y limitaciones y también la conclusión de este estudio. Ahora sí, ahora estoy con audio. Sí. Ok, a ver, ¿qué podemos decir acerca de las limitaciones que obviamente tiene este estudio? Lo primero es que se trató de desarrollar técnicas de evaluación ex post que requieren datos de panel,
cuando en realidad no teníamos datos de panel verdaderos, sino que, como explicó Natalia, teníamos una encuesta de corte transversal, pero que para algunas variables específicas se preguntaba esa variable durante 2 periodos. Se preguntaba para el periodo T y para el periodo T-1. Pero eso implica que solamente para aquellas variables que se preguntaba para 2 años, podíamos realizar el análisis, y esto no se pudo hacer de forma generalizada. Entonces, por ejemplo, no pudimos evaluar el impacto sobre outputs innovativos, es decir, cuál es el impacto de la ley de I+D sobre el número de innovaciones, sobre el porcentaje de ventas innovativas, porque esos datos no estaban para T y T-1. Solamente los únicos variables que teníamos, variables de resultado que teníamos para T y T-1 eran estos gastos en inputs innovativos. Entonces, eso limitó el estudio para enfocarnos solo a los inputs y no a los outputs. Otro problema es que, tal como decía antes, por el hecho de ser datos de corte transversal y que teníamos solamente para algunas pocas variables los datos para T y T-1, eso significa que no teníamos muchas variables de control para incluir en el método DIT, ni tampoco muchas variables de control para el método de matching. Bueno, en realidad el matching con diferencia en diferencia. Entonces, especialmente la técnica de matching es sensible a la incorporación de muchas variables de control, porque se basa en el supuesto de que dado variables, o el matching se basa en que dado que conocemos variables observables, eh, solamente esas variables observables son las que explican el cambio de comportamiento, cambio en la variable de resultado que podría tener una firma. Entonces, claro, eso se supera un poco porque estamos haciendo MEDIT, utilizando la diferencia a través del tiempo de la variable de resultado, pero de todas formas tener pocas variables de control obviamente puede afectar el desempeño del matching. Otra limitación está asociada también con el tema del autorreporte. Las encuestas de innovación se caracterizan porque, y bueno, todas las otras encuestas del INE también se caracterizan, o del Ministerio de Economía, se caracterizan porque no hay un cotejo por parte de la autoridad de efectivamente qué tipo de datos se están reportando. Entonces tenemos que confiar en que los datos que están en la encuesta efectivamente representan lo que dicen las firmas que efectivamente hacen a partir de esos datos. Y el problema de eso es que muchas veces hay, por lo menos me ha tocado trabajar con encuestas del INE que muestran que hay cosas que no cuadran en la base de datos. Por ejemplo, a veces hay empresas que reportan gastos muy superiores a los ingresos, lo cual perfectamente significaría que las empresas estarían perdiendo plata por estar operando, que no tiene mucho sentido. También ocurre, me ha pasado al revisar los datos de la encuesta ENIA, que nos aparecen unos gastos en combustible que son enormes, y por lo tanto, que básicamente las empresas que son industriales parecerían más bien termoeléctricas, y eso por errores de medición que tienen obviamente las bases de datos, se equivocan en la escala, en las unidades, en vez de reportar en miles, pueden estar reportando en millones, y eso obviamente afecta la calidad que va a tener cualquier tipo de estudio, ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con estas encuestas de innovación que no son de panel? ¿Cómo podemos sobrellevar esa limitación? Y una alternativa podría ser utilizar, por ejemplo, la encuesta longitudinal de empresas, pero el problema que tiene esa encuesta, que efectivamente sigue a empresas a través del tiempo, es que tiene muy pocas preguntas asociadas a temáticas de innovación. Entonces, por ahí también estamos bastante limitados. Una solución alternativa es la utilización de pseudopanel, como lo desarrollamos en otro estudio con Florencia Ávila, que también lo publicaron en el 2020, donde construimos pseudopaneles a través del tiempo, que es la unión de
encuestas de corte transversal para poder hacer algún tipo de seguimiento. Bueno, todo este tipo de limitaciones que yo les estoy comentando acerca de los datos hacen que los impactos que nosotros estimamos estén solo enfocados en los inputs innovativos y no en los outputs. Y por otra parte, el efecto que estamos estimando de la ley de I+D es solo un efecto de corto plazo, porque tenemos el dato para T y T-1, es decir, en un año. Y quizá el impacto podría suceder en el mediano plazo o en el largo plazo. Bueno, por lo menos esos impactos uno los esperaría más para el tema de los outputs innovativos. En el gasto, obviamente, una ley de incentivo debería reflejarse más rápidamente en los estados en los estados financieros de la empresa, y por lo tanto deberían reflejarse esos gastos más rápidamente. Pero de todas formas tenemos esta limitante de solamente estimar impactos de corto plazo. Bueno, y además los resultados que mostró Natalia efectivamente reflejan el hecho de que el impacto de la ley de I+D es bastante acotado, ¿sí? Decíamos, si se aumenta en el subsidio... Sí, perdón, no escucho muy bien. Si puedes ir cerrando, por favor, que estamos medio pasados. Sí, simplemente decir que los impactos estimados son bastante menores y por lo tanto la conclusión general del estudio tiene que ver con que se requieren modificaciones a la ley, dado que por lo menos en el tema de los inputs, que fue lo que investigamos, los impactos son demasiado pequeños para lo que se propone con una ley de incentivo a la I+D. Muchas gracias por la atención. Voy a dejarte compartir entonces. Buenísimo, muchas gracias por la presentación. Ahora los dejamos con Heinz Dobel. Él es economista y magíster en análisis económico de la Universidad de Chile. Trabaja actualmente como coordinador de la Unidad de Estadística y Datos de la Oficina de Estudios y Estadística del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y ha trabajado en temas de las encuestas de I+D e innovación, por lo tanto tiene mucho que aportar con su conocimiento en esta presentación que les va a hacer ahora. Heinz. Bueno, muchas gracias, Carolina. ¿Ven mi pantalla? Esperen, tengo que compartir esto así. Perfecto. Sí, buenísimo. Bueno, en primer lugar, en verdad les quiero agradecer mucho por la invitación. Yo vengo en representación de la Oficina de Estudios y Estadísticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y bueno, la idea es contarles un poco como cuáles son las cosas que nosotros estamos viendo de la ley, hacer algunos comentarios al trabajo también de Natalia y Cristian, y eso. Así que no voy a poder ver el chat, pero bueno, me imagino después vamos a tener también un espacio de discusión, no sé, bueno, en fin. A ver, denme un segundo que no veo tanto la pantalla. Ahí está. Ya, perfecto. Lo primero que quería hacer era algunos comentarios al estudio, ¿cierto?, que habían de Natalia y Cristian. Es que, bueno, en general en todo lo que vemos hay una crítica bien importante al tema de la necesidad de datos, ¿ya? En general lo leemos constantemente, ¿cierto? Y para evaluar la ley I+D efectivamente es una limitante importante en los datos que están disponibles. En ese sentido, bueno, para nosotros era importante, ¿cierto?, desde la oficina contarles que hoy en día, y desde hace más o menos creo que, no sé ya cuánto tiempo, pero existe una base de datos de seguimiento de la encuesta de I+D. En el fondo permite hacer nosotros lo llamamos de seguimiento, no de panel, pero en el fondo con todos los años, ¿cierto?, de la encuesta I+D, y como por su diseño metodológico, se repiten consistentemente las empresas. Existe esa base de datos, y esa base de datos también está en una versión disponible en la que se pegan los datos administrativos de Corfo en cuanto al uso del beneficio, en cuanto al uso del incentivo tributario, ¿ya? Entonces ahí hay una base de datos interesante que se puede explotar. Y bueno, efectivamente puede ser útil para este tipo de evaluaciones. Otro tema, ¿cierto?, que tenía yo que les quería preguntar era sobre las variables de impacto. Específicamente, lo podemos discutir después, pero me llamó la atención que no se viera la variable gasto en I+D intramuro, y no sé si eso quizás se debió un poco a que ese año en la encuesta de innovación se preguntó de forma distinta.
Es la única ronda de encuesta de innovación que se preguntó de forma distinta y se preguntó como porcentaje respecto a las ventas. Entonces no sé si eso fue algo que afectó en esa decisión o no, pero es algo como para que lo vamos a discutir después. Entonces, bueno, dicho eso, y después también feliz de tener una conversación, no quiero como solamente tirar las preguntas y como bueno, dejarlas ahí, pero rapidito les voy a contar un poco, bueno, del funcionamiento de la ley sin tratar de repetir lo que dijo Natalia, una breve descripción, ¿cierto?, de la ley y las empresas beneficiarias, y un poco también tratando de ir un poco rápido con la revisión de la evidencia, ¿cierto?, que nosotros conocemos hasta ahora. Entonces, partiendo con el tema del funcionamiento de la ley, yo creo que lo único que me parece importante agregar acá y que es relevante en cuanto a los resultados que les voy a mostrar es el tema del tope, ¿ya? La ley tiene un tope anual en el cual se puede rendir un máximo, ¿cierto?, de, bueno, estimado del 2020 de $966.500 dólares, ¿ya? O sea, alrededor de $1 millón al año. Es decir, si una empresa gasta ni más de esto, o sea, que como está puesto en la ley son 15.000 UTM, no, ese es un tope al cual después de ese nivel de gasto no puede acceder al beneficio, ¿ya? Como entonces el 35% se aplica a un tope de 15.000 UTM anuales, ¿ok? Esto va a ser relevante porque si una empresa gasta demasiado ni más de, el beneficio que puede recibir de esta, o sea, como la tasa implícita del subsidio que entrega el beneficio tributario va a ser distinta que para una empresa que puede rendir todo su gasto en I+D a través de la ley, por ejemplo. ¿Okay? Entonces eso va a ser relevante para algunos trabajos que les voy a mostrar después. ¿Okay? Otro tema importante es que muchas veces se hace la comparación de la ley contra la idea del 35%, que se dice, ok, hay un crédito tributario por un 35%. Pero en realidad el beneficio neto de la ley no es 35%, en realidad es algo más cercano al 25,5%. La OCDE hace un cálculo de algo que vamos a ver un poquito más adelante, que es el B-index, porque esto en verdad es un poquito más complejo que decir solamente 25,5%, pero para ilustrar un poco el ejemplo, imagínense acá se muestra un caso en el que hay una empresa, ¿cierto?, invierte 100 millones de pesos en I+D. Entonces, acá, si ustedes se van fijando, se hace en este lado acá un ejercicio sin ley I+D y otro con ley I+D. Y básicamente lo que ocurre es que si la empresa no utiliza la ley de I+D, ¿ya? Eso, los 100 millones los va a pasar como gastos operacionales, ¿cierto?, necesarios para producir la renta. Por ende, va el impuesto, ¿cierto?, a pagar del 27% tiene un efecto sobre estos 35 millones. ¿En qué sentido? En que los 35 millones que vemos acá, que se obtienen, ¿cierto?, como crédito tributario, en realidad, en el caso alternativo, habrían, en el fondo, como que el costo de oportunidad de utilizar la ley no es de 35 millones, sino es más cercano al 25,5. ¿Por qué? Porque en el fondo hay que considerar que si no hubiese utilizado la ley, esos 100 millones, ¿cierto?, hubiesen todos pasado como gasto necesario para producir la renta. Y por ende, hubiese tenido, ¿cierto?, hubiese tenido este beneficio porque no hubiese quedado como renta, ¿cierto?, acá, en utilidad antes de impuesto hubiese quedado un poco menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que en realidad, por ejemplo, en un caso de 100 millones de pesos, nosotros lo que vemos en realidad es un beneficio neto más cercano a los 25,5%. Porque en el fondo, el 35% hay que multiplicarlo por 1 menos la tasa impositiva, ¿ya? Por la idea de que si no uso la ley I+D, voy entonces, ¿cierto?, a pasar ese gasto en I+D como gasto necesario para producir la renta. Entonces esto es importante como para hacer las comparaciones en cuanto a la efectividad Oye, ¿cómo saco estas cosas de acá? Perdón. Entonces eso es primero un punto importante cuando hablamos de la efectividad de la ley, ¿ya? De compararlo no compararlo contra el 35%. Acá hay un tema importante, ¿ya? Y para hablar de algunos aspectos como del contexto internacional de la ley, bueno, lo primero es hacer una breve comparación internacional. Acá lo que se muestra en este gráfico es el apoyo directo, ¿cierto?, del Estado y a través de incentivos tributarios a actividades de I+D ejecutadas por empresas. ¿Okay? Y esto es una comparación con
con otros países miembros de la OCDE. Entonces, en realidad, estas barritas suman, ¿cierto? Estas barras apiladas suman el porcentaje respecto al PIB. Entonces, ¿qué dice esto? Por ejemplo, para el caso de Francia, que está acá, dice que más o menos en Francia un 0,4% del PIB se destina a apoyo que el Estado entrega a la ejecución de I+D en empresas, ya sea a través de financiamiento directo o a través de incentivos tributarios, ¿verdad? Entonces, evidentemente, porque en Chile se invierte respecto al PIB mucho menos, ¿cierto?, que otros países, esa barra para nosotros va a ser mucho más chiquitita, ¿ok? Sin embargo, estos puntitos nos muestran qué porcentaje de todo el apoyo que entrega el Estado a la ejecución de I+D en las empresas viene de los incentivos tributarios y el resto, ¿cierto?, viene de financiamiento directo. Entonces acá hay un primer resultado interesante, que es que nosotros en Chile, más o menos el 29% de todo el apoyo que entrega el Estado a la ejecución de I+D en empresas es a través del incentivo tributario. El resto es a través de financiamiento directo. En cambio en la OCDE, ¿cierto?, esto está más cercano al 52%, creo que era aproximadamente, que es este puntito que está acá. Sin embargo, ya nosotros tenemos como país miembro de la OCDE uno de los esquemas de incentivo tributario más beneficiosos que hay, ¿ya? Acá la OCDE, a través de algo que ellos llaman B-Index, calculan justamente estas tasas implícitas de subsidio, ¿ok? Entonces, esto acá, básicamente en términos muy sencillos, mientras más alta sea la barrita, más beneficioso es el incentivo tributario, ¿ok? Entonces acá la OCDE hace un cálculo bien complicado en el que consideran los temas de los topes, el tema de si es que, por ejemplo, los incentivos tributarios permiten un subsidio en caso de no tener impuesto por pagar, o si solamente para empresas que son rentables y que por ende tienen un impuesto por pagar del cual van a poder deducir el beneficio obtenido, etc. Tomando esa comparación, nosotros somos el 6º país de la OCDE que tiene, en cuanto a qué tan beneficioso, ¿cierto?, qué tan generoso es su incentivo tributario. Acá hay un contexto importante, porque en el fondo la ley ha tenido como dos momentos de vida, ¿cierto? El primero es cuando estaba la ley que fue el 2008-2009, y luego la modificación de la ley del 2012. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque estudios que estimaron cuál era la tasa implícita de subsidio de la ley previa al 2012, estimaban que en realidad, en promedio, no había una tasa de subsidio positiva. Sin embargo, después de la modificación del 2012, la tasa implícita de subsidio del uso de la ley, ¿cierto?, sí pasó a ser positiva, y por ende, eso se traduce en que debería disminuir el costo de ejecutar I+D usando la ley, ¿ya? Algunos temas de descripción general, esto es bien cortito, algunos resultados de la encuesta. Bueno, ver un poco lo que ha pasado en los últimos años. Acá hay que entender algo importante de la ley, y es que existe algo que se llama el monto certificado y algo que se llama el monto rendido, ¿ok? ¿Qué significa esto? Las empresas, cuando quieren que parte de su gasto en I+D sea beneficiado a través de la ley, tienen que presentar un proyecto ante el Corfo, ¿ya? Y cuando ellos presentan este proyecto ante el Corfo, certifican el proyecto. Entonces el monto certificado, la certificación se refiere al monto de un proyecto que se va a ejecutar en muchos años hacia adelante. Pueden ser 1, 2, creo, o sea, en el fondo, y ahí en el fondo depende de la empresa. En cambio, el gasto rendido es lo que la empresa llega y dice: ok, miren, Corfo, yo certifiqué, ¿cierto?, no sé, $10 millones de un proyecto. Bueno, el 2018 gasté $1 millón. Quiero mi crédito tributario. El 2019 gasté $500,000. Quiero ¿cierto?, quiero rendir este gasto ante ustedes. Entonces, ¿por qué esto es importante separarlo? Bueno, uno, porque las evaluaciones que nosotros hemos visto en general se han basado más en el monto certificado y no en el rendido. Y el rendido es realmente el que se asocia a la ejecución año a año, ¿ok? Entonces eso es un tema no menor a considerar. Y un poco, bueno, acá también lo que les queremos mostrar es un poco cómo ha ido cambiando esto en los últimos años, y se ha observado una leve caída en la cantidad de empresas que han certificado proyectos por ley I+D ante Corfo. Sin embargo, esa caída no se muestra en la misma medida en los montos, o sea, en las empresas que rinden gasto por ley I+D,
¿Por qué? Bueno, porque hay muchas empresas que tienen proyectos activos desde antes. Entonces siguen ejecutando I+D y la están ejecutando a través de esos proyectos, y aunque se ve una leve caída, no pareciese ser como en con la misma intensidad que en el caso de los certificados. Algunas cosas importantes, Natalia y Cristian mencionaban justamente el tema de la construcción de sus grupos de control y de tratamiento, y los separaban según el conocimiento de la ley o no, y yo creo que tenían un muy buen punto, porque efectivamente nosotros, si vemos cómo se distribuyen, ¿cierto?, las empresas que hacen I+D en algunas de sus características, según si conocen la ley o no, vemos que hay diferencias importantes. Entonces, para empezar a hablar de esto, primero contarles que, bueno, en base al año 2018, el 37% de las empresas que hacían I+D, ya sea intramuro o extramuro, declaraban no conocer la ley, ¿ya? Un 21% la utilizaba y un 41%, si bien ¿cómo se llama? Si bien la conoce, no la utiliza, ¿ya? Y acá es interesante ver cómo se distribuye esto en base a algunas características. Entonces acá lo que les estamos mostrando un poco es, bueno, ver cuál es la probabilidad de usar la ley y de conocerla según el tamaño de las empresas y según su antigüedad, por seleccionar algunas de las variables que nosotros revisamos constantemente cuando vemos los resultados de la ley. Entonces, si ustedes se fijan, la probabilidad de utilizar la ley I+D, según a medida que aumenta, ¿cierto?, el tamaño de la empresa, es más probable que la utilice, ¿ya? Todo esto es, o sea, esto es el 9% en el caso de micros, tomando puras empresas micro que hacen I+D, ¿ok? Entonces acá estamos comparando puras empresas que hacen I+D, ya sea intramuro o extramuro, ¿ok? También, a medida que aumenta el tamaño, aumenta la probabilidad de usar y o conocer, ¿ok? Y vemos que acá, bueno, pasa lo contrario, o sea, en el fondo, a medida que hay empresas, ¿cierto?, que tienen más edad, que son más antiguas, también es más probable que utilicen la ley, ¿ok? Lo contrario pasa con esta parte más rosadita de acá, que es la de que no la usan y no la conocen, ¿ya? Entonces, ahí vemos que hay un desafío importante en cuanto sobre todo en cuanto a conocimiento, ¿ok? Por último, esto es algo totalmente, o sea, acá hay cero causalidad, ¿ya? Pero nosotros le preguntamos en la encuesta de I+D del año 2018 a las empresas que usaban la ley, qué era lo que esta ley les permitía hacer en cuanto al gasto en I+D, y un 30% nos dice que les permitió aumentar el nivel de gasto, un 13% nos dice que les permitió iniciar, ¿cierto?, o sea, hacer gasto por primera vez, un 52% nos dijo que le permitía mantener su nivel de gasto, y un 5% disminuir, ¿ya? Esto de nuevo subrayamos acá autodeclarado, porque es algo autodeclarado, ¿cierto? Acá no estamos viendo la causalidad, sino que simplemente estamos viendo, bueno, qué es la percepción de las empresas respecto a esto. Un poco contarles de la evidencia que nosotros hemos observado hasta ahora. Nosotros, bueno, hemos revisado varios intentos y iniciativas que han buscado evaluar la ley de I+D, aparte de lo que nos mostraron Natalia y Cristian hoy día. En el 2000, todos estos son artículos, eso sí, que no han sido publicados, ¿ok? Entonces son distintos esfuerzos que se han hecho, en general son tesis, excepto la primera, que fue un estudio que se encargó desde la ex División de Innovación del Ministerio de Economía. En general, bueno, lo que vemos es que, partiendo por la de Intelis del año 2017, ellos encontraron efectos positivos y significativos en el corto plazo de haber recibido la certificación de un proyecto a través de la I+D. O sea, ojo, acá no ven el gasto rendido, no hay un acercamiento a través de cuánto fue lo que en verdad recibieron de beneficio a través de esta ley año a año, sino más bien una certificación, ¿ok? Encuentran un aumento del orden del 5 al 8% en el gasto en I+D, y encuentran que es heterogéneo en cuanto al sector económico y el tamaño de la empresa. La metodología es un block matching, ¿cierto? Y utilizan la base de datos de seguimiento de la encuesta I+D.
El segundo es una tesis de pregrado, si no me equivoco, de la Universidad de Concepción, de Yersun Peña y Castillo, y encuentra un efecto positivo y significativo en el uso de la ley sobre la productividad laboral, ¿ya? Esto es utilizan también un propensity score matching y metodología del vecino más cercano, y ese es el resultado que encuentran. Arroyo, 2019, una tesis de magíster de la Universidad de Chile, si no me equivoco, encuentra un efecto positivo y significativo en el gasto en I+D intramuros, del orden del 2 al 3%, que persiste por 2 años para empresas que postularon solamente un año entre 2009 y 2014. ¿Ya? La metodología de un block matching utiliza la base de seguimiento de la encuesta I+D, pegada con datos administrativos de Corfo. Por último, Gana, el 2020, que también es una tesis de magíster de UC Davis, si no me equivoco, encuentra un aumento promedio de un 30% en el gasto total en I+D. ¿Ya? Gasto total intramuros y extramuros. Y encuentran que el aumento promedio en el caso de intramuros es alrededor del 20% y de extramuros alrededor del 60%. Y esto es para empresas que certificaron un proyecto ante Corfo por ley I+D desde el 2013 en adelante. ¿Okay? Ellos hacen algunos análisis interesantes y uno de los que me pareció relevante rescatar era que en base al impacto estimado, si bien ellos como que no tenían certeza respecto a la efectividad del subsidio, en cuanto a la magnitud del efecto, ¿cierto?, versus la magnitud del beneficio que reciben, sí plantean que si es que todas las empresas utilizaran el beneficio, ellos estiman que habría un aumento en el gasto total en I+D del 10%. Ese año, el último dato disponible decía que el gasto en I+D respecto al PIB era 0,36, entonces decían, bueno, si esto pasase, solo con el aumento, ¿cierto?, gracias al beneficio de la ley, si todas lo utilizaran, todas las empresas, pasaríamos al 0,4% del PIB. Por último, ya no sé cómo voy con el tiempo, estoy tratando de ser claro, pero rápido al mismo tiempo, contarles un análisis que hicimos junto a la OCDE en los últimos años que se llamaba Microvert. ¿Okay? El Microvert básicamente fue un proyecto bien interesante, porque lo que hizo fue que todos los países que quisieron ser parte de este proyecto tenían que construir, y tuvimos que construir estas bases de datos en las que teníamos las bases de seguimiento de las encuestas I+D pegadas con datos administrativos. Entonces, acá el esfuerzo de pegar el gasto rendido de datos administrativos de la Corfo, que no es un dato público, se hizo en el contexto de este estudio. ¿Okay? Esto fue un esfuerzo, ¿cierto?, como también importante con el INE, porque como el INE por la ley de secreto estadístico no puede disponibilizar una base de datos para nosotros que no pueda disponibilizar para el resto del público, tuvimos que aplicarle unos ruidos longitudinales al gasto rendido, para unos ruidos aleatorios, ¿cierto?, para que el INE nos pudiese pasar la base de datos de vuelta. ¿Okay? En general, primero, resultados generales de este estudio. Esta primera parte de acá se refiere a todos los países, o sea, acá están tomando los datos de todos los países, ¿ya? Encuentran un efecto incremental del uso de esquemas de incentivo tributario de un 30%. Encuentran que, comparando, ¿cierto?, el uso de incentivo tributario versus financiamiento directo, ¿cómo se llama? Los incentivos tributarios son generalmente más efectivos en promover el desarrollo experimental más que la investigación aplicada o básica. ¿Okay? Pero este estudio de la OCDE también va a estimar los resultados para cada país. ¿Okay? Entonces acá les quiero contar un poquito como cuál era la metodología. Es súper parecido en verdad a lo que se ha hecho con las leyes de incentivo tributario y Natalia ya lo mencionó antes. Entonces, bueno, usamos los datos que ya les conté, era un diff and diff. Para el caso de Chile se hizo la estimación basada en el cambio de la política, o sea, en el fondo, dado que hubo un cambio en la política en el 2012, entonces se utilizó eso como la variable de tiempo al momento de hacer, ¿cierto?, el diff and diff. El grupo de tratamiento eran empresas que empezaban a recibir el beneficio y continuaban recibiéndolo por al menos 3 años, y 2, estaban en la base por al menos 2 años antes de recibir el beneficio y 3 años después. Es decir, puras empresas que hacen y usan el beneficio de forma constante. ¿Okay? Y el grupo de control se construye a través también de un matching, no sé cuál es la traducción, es como coercionado, creo, ¿cierto? Que es este coercient matching. Si tienen alguna duda al respecto, lo podemos ver
después, se los puedo comentar un poco más en detalle. Y tienen dos variables de interés. Uno es el ratio de incrementalidad implícito, que en el fondo es la idea de estimar cuánto aumentan, ¿cierto?, en promedio las unidades monetarias destinadas a ejecutar I+D en comparación a las unidades monetarias destinadas por el Estado a través del incentivo tributario, ¿cierto? Y el otro es la elasticidad de costo implícita, que estima, ¿cierto?, cuál es el cambio proporcional en gasto en I+D intramuro en relación al cambio porcentual proveniente de la variación en el B-index. Acuérdense que el B-index medía esta tasa implícita de subsidio, ¿ya? Ahí sí. Ahora puedes ir ¿sí? cerrando. Ya, perdón, voy. Entonces, bueno, básicamente lo que se encuentra para Chile es que en general, si se toma toda la muestra, hay un efecto positivo, pero no significativo. Sin embargo, si se restringe eso solamente al 50% de las empresas más pequeñas presentes en el estudio, se encuentran estos resultados de acá. Es decir, una disminución, o sea, un ratio de incrementalidad de 1,6, es decir, por cada peso que pone el Estado aumentan 1,6 los invertidos por las empresas, es decir, un 60% más, y una disminución, ¿cierto?, en el costo de un 35%. Así, ya para cerrar, a modo de conclusión, bueno, los costos, ¿cierto? Primero que los costos de ejecutar I+D efectivamente se reducen al usar la ley I+D. Esto ocurre gracias a la modificación que se hace el año 2012 y gracias a que en verdad el esquema es beneficioso. Lo segundo es que hay brechas importantes en el uso y conocimiento, y esto se acrecenta dependiendo del tamaño y la edad de la empresa. En general, que las evaluaciones muestran un efecto positivo de su uso, pero la magnitud de los efectos dejan dudas respecto a su efectividad. ¿Okay? Y bueno, y también está el problema de que se requieren mejores datos, que es lo que en general han pedido las evaluaciones que revisamos nosotros. Para finalizar, que el Microvert estima, ¿cierto?, por lo menos a través del Microvert sí que la magnitud del efecto es suficiente como para considerarla efectiva. Sin embargo, esto, ¿cierto?, se aplica solamente para el 50% de las empresas más pequeñas. ¿Por qué? Porque las otras están afectadas al tope de la ley. Entonces, por eso no se obtienen los mismos resultados con ellas. Así que eso, muchas gracias y listo. Muchas gracias, Heinz, por tu presentación. Vi que hay varias preguntas en el chat, así que Nadia las va a ir guiando. Nadia. Hola, sí. No, interesantísimas las presentaciones. Hay un par de preguntas. Como son pocos quienes han hecho las preguntas, quisiera darle la palabra a Ernesto para que haga su pregunta. Perfecto, Nadia, muchas gracias. Sí, era para los expositores del paper, pero creo que la respondió finalmente cuando se hicieron el análisis de las restricciones. O sea, estamos con un tiempo T y un tiempo T-1 en el análisis, y en el segundo grupo de estimaciones, estoy hablando del diferencia en diferencia, aparece el periodo, el tiempo, como una variable, ¿cierto?, significativa y positiva. Entonces, claro, era un poco tratar de elucubrar si eso podría deberse, más que simplemente un asunto aleatorio, a que el efecto acumulativo de la innovación estaría explicando que en la medida que las empresas toman más experiencia, conocen más el proceso, están realizando más innovaciones o al menos actividades de innovación, pareciera ser que habría una tendencia a que se mantiene este efecto en lo que son las actividades de innovación o el financiamiento de actividades de innovación. Pero entiendo que estamos hablando de 2 años y que probablemente sería como muy pretencioso poder hacer una lucubración de ese tipo. Esa era mi pregunta nada más. Sí, en el caso de la encuesta, creo que había ahí otra pregunta, ¿por qué habíamos escogido 2 años? Claro, tiene que ver con que son encuestas de corte transversal. Y cuando nosotros bajamos los datos en aquel periodo del estudio, no estaba por lo menos online disponible esta versión que comentaba Heinz, que hubiera un panel, un seguimiento, una submuestra de la empresa. Ahora, claro, el efecto de subir de T-1 a T, ¿por qué aumentó? Bueno, pueden ser múltiples causas y difícilmente la vamos a poder encontrar. Puede ser tanto como porque ese año hubo un mayor incremento en la actividad económica,
porque las empresas quisieron innovar más, porque la habían desarrollado previamente, múltiples razones y que obviamente no tenemos las variables de control ni el tiempo suficiente como para poder identificar a qué se debe. Gracias, Cristian. Muy bien. Fernando Moreno tiene una pregunta que se relaciona con cuál es la razón para poner el límite que tiene la ley. ¿Cuál es la discusión detrás de ese límite? Para Heinz. Sí, me imaginé que era para mí. A ver, bueno, primero, acá hay muchas discusiones que escapan un poco del ámbito de la oficina, pero en general el tope, ¿cierto?, tiene que ver con un tema del impacto fiscal que puede tener. O sea, de que esto en el fondo tampoco se vaya a escapar en términos del impacto fiscal que puede tener la existencia de este incentivo. Muy bien, gracias. También hay un par de preguntas de Daniel Goya, que tal vez él pudiera integrarlas y hacer como agrupar las principales. Yo ahí también tengo, digamos que coincido con algunas de ellas. No sé, Daniel, si tú quieres sintetizar tu inquietud. Dale tú nomás, o bien resumido, no sé si mostraron el balanceo del matching, que igual con pocos controles, quizá tampoco se puede ver nada muy claro, pero tendería a pensar que los grupos no van a ser tan similares, ojalá que sí, pero creo que no lo mostraron, y no sé si miraron posibles, bueno, no, rezagos no pueden mirar, y no sé si trataron de usar ese panel de seguimiento, esa versión de seguimiento que no es un panel de verdad, que mencionó Heinz, que es como las que están con inclusión forzosa, que se repiten todos los años, no sé si es que trataron de mirar con esa base que está disponible, y lo otro era la magnitud, cómo estaba la magnitud de los efectos que estimaron comparada con otros trabajos internacionales que hayan visto como metodológicamente parecidos, para que sea válida la comparación. Bueno, en el caso del balanceo, bueno, eso se genera, el código que estábamos utilizando lo genera automáticamente, entonces por eso no fue necesario incluirlo en un gráfico con el detalle, pero en realidad como teníamos tantas empresas que eran en el grupo de control, no sé si lo alcanzaron a ver, pero era una muy pequeñita cantidad de firmas que estaban tratadas y era enorme la cantidad de firmas que no estaban en el grupo de control, entonces eso facilita la posibilidad del balanceo, que en el matching con diferencia se debería generar en ambos periodos. Con respecto a los estudios internacionales, no sé si Natalia quieres complementar. Bueno, con respecto a la pregunta de Daniel, efectivamente no tenemos ese balanceo, pero resaltar que estaba en las tablas en realidad, lo más probable es que no se veía, que eran 36 empresas en el grupo de tratamiento, más de 11.000 empresas en el primer grupo de control y aproximadamente 2.000 empresas en el segundo grupo de control. Con respecto a si es que hay estudios con resultados, o sea, en realidad que hayan utilizado la metodología similar, que en este caso es matching con diferencia en diferencia y diferencia en diferencia, hay un estudio que el autor es Jan, lo publicó el año 2012, que lo que hace es que investiga el efecto de estos incentivos fiscales de la actividad de I+D en empresas manufactureras para Taiwán. Entonces, él ocupa Propensity Score Matching, entonces en este caso sí sería un paper que sí nos podría hacer una aproximación por el país, también por la metodología, y él llega al resultado en que este incentivo fiscal incrementa el gasto en I+D en 54%. Entonces, este estudio, que es el que más recuerdo, efectivamente tendría un monto de incentivo, o sea, de lo que genera como incentivo, mayor al que nosotros encontramos, que era 30%, y curiosamente igual coincide con lo que mostraba Heinz, que eran los otros estudios que mostró, que incentivaban un 30% aproximadamente. Ese estudio lo tengo a mano porque en realidad hay otros estudios para países desarrollado, que no tengo en realidad los porcentajes claros, pero en ese caso, de acuerdo a la literatura, no necesariamente puede extrapolarse al caso de Chile, que finalmente toda esta literatura es súper específica, qué periodos se analizan, al país, etc. Muy Bueno, bien. hay un tema también que queda dando vuelta, que más que el impacto que uno puede estimar, que uno podría decir 30, 35, 25, lo importante es la adicionalidad que te genera la política.
porque si yo no tuviera la ley y los tipos iban a gastar igual, no sé, 35%, bueno, ¿de qué me sirvió tener la ley si con la ley es exactamente el 35 o el 30 o el que sea? Entonces, la adicionalidad, el impacto realmente relevante. ¿Cuánto te está incentivando, te está motivando a que las empresas gasten más en I+D? Porque si no, la verdad es que la ley tiene poco interés, poco incentivo. Yo he conocido casos de empresas que después o sea, que hay asesores que les dicen, oye, en realidad este gasto sí lo podría haber pasado por la ley, y los tipos no tenían ni idea, y después efectivamente lo pasan para recuperar el incentivo tributario. Pero bueno, si el incentivo tributario era para motivar a que el tipo hiciera más de, pero la firma lo hizo igual. Entonces es un desperdicio de dinero de fondos públicos. Muy bien, Cristian. Para Heinz, una pregunta que hace William Neira. Él pregunta por qué en la tabla que tú mostraste los costos operacionales deberían ser iguales al compararlos, y eso no es así. Él pregunta cuál es la razón. Creo que tú lo respondiste, no sé si anteriormente, no sé si William, ¿tienes alguna duda con respecto a esa pregunta? ¿O quisieras complementar? ¿William? Creo que William no está. Pero creo que tú, Heinz, tú contestaste más o menos esa pregunta de por qué es diferente. Claro, o sea, lo que pasa es que los costos operacionales son distintos porque si usan la ley, ¿ya? Sentí como que esa parte quizá no la expliqué de forma tan clara, así que les pido disculpas si no fue así. En el fondo, si esos 100 millones en I+D ficticios que estaban en esa lámina no usan la ley, ¿ya? Son costos operacionales. Y si la utilizan, no son costos operacionales, sino que pasan por la ley. 65% es gasto que sí se considera necesario para producir la renta, pero está ese otro 35% que va al crédito tributario. ¿Okay? Entonces, eso. ¿No se puede comentar otra cosa, Nadia? Cortito, Sí, en base claro. a comentarios que era sobre lo de alguna de las evidencias que mostramos. Sí, efectivamente estamos muy conscientes respecto a la limitación que tiene también ver lo que significa ver algunos trabajos no publicados. Sin embargo, no queríamos, o sea, la idea siempre fue exponer después, y dado que ya Natalia y Cristian iban a presentar una revisión bibliográfica, nosotros queríamos mostrar algunas de otras cosas, ¿cierto?, que también estábamos viendo. Yo creo que en el fondo la idea sobre todo era poder mostrarles el estudio con la OCDE y algunos aspectos prácticos de la ley, pero también agradezco ese mensaje ahí y darles la claridad de que tenemos clara la limitación al respecto. Bueno, yo creo que estamos sobre el tiempo. Agradecemos a todos la participación el día de hoy. Contarles que tendremos una próxima sesión del ciclo de seminarios el próximo mes, aproximadamente la primera semana de agosto, y el tema que se estará presentando se relaciona con la innovación y la productividad, y un estudio, y dentro de los estudios que se van a presentar también, un poco el tema de la persistencia y cómo la persistencia del proceso innovador afecta también la productividad. No sé si Daniel o Ernesto quisieran decir alguna cosa adicional. Entonces, pues si no es más. No, o quizás yo estaba antes sin micrófono y corregí el sitio web que dijo Ernesto, era innovacionchile.net. Eso es lo que dije antes cuando hablaba sin micrófono y yo pensaba que me estaban escuchando. Pero nada más que decir, muchas gracias a Natalia, Cristian, Heinz y a todos por haber asistido hoy día. No sé si Ernesto, ¿tú tienes algo para cerrar? No. Creo que no. Gracias, Fernando, a ti también por las preguntas, los comentarios, y a Nadia y Carolina por la organización. Y que nos estamos viendo en los próximos seminarios. Y ojalá presencialmente alguna vez. Estamos pensando en un seminario para el próximo año, esperemos que se pueda concretar.
Chao. Chao, a todas Hasta y todos. luego. Chao. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Natalia.